En la madrugada del 21 de julio, 50 personajes ilustres firmaron un documento que, pese a ser conocido popularmente como el Acta de la Independencia, exigía libertades políticas para los criollos, mas no la separación de la corona española ni la libertad del pueblo. El 20 de julio, los colombianos celebran el Día de la Independencia, sin que muchos conozcan los pormenores del origen de esta celebración. En el año 2010, mientras el país se preparaba para conmemorar 200 años de esta celebración, una serie de eventos inesperados relacionados con el Acta de la Independencia llevó a un grupo de científicos e investigadores a desandar las huellas dejadas por este documento en la historia de Colombia y a realizar en el 2011 una inusual exposición. Según escribe Ignacio Borda en el libro de La Patria, el documento firmado en 1810, lejos de ser un pergamino, era un cuadernillo que contenía varios escritos consecutivos que hacían parte del libro de las actas del Cabildo. Borda asegura además que se trataba de un cuaderno empastado en terciopelo rojo, escrito sobre recio papel azuloso de la época y marcado con el sello real. Ese mismo día se hizo un duplicado al cual fueron agregadas 15 firmas que habrían faltado en el primer documento. El documento que por siglos materializó el espíritu patriótico neogranadino no solo dista bastante de lo imaginado por sus herederos, sino que actualmente es inaccesible para ellos. Nunca podrán conocerlo, pues varios eventos desafortunados destruyeron el testimonio que estos consignaban. La exposición realizada el 20 de julio de 2011 asumió pues un propósito inusual: exponer un documento histórico que ya no existe. ¿Cómo puede ser posible? Un documento casi desconocido por más de un siglo se revelaba como un impreso de 1850 cuyo valor testimonial exigía ser conservado. Su aparición hacía evidente cuán poco se sabía acerca de la historia del acta. Sometido a los azares del tiempo, el documento firmado en 1810 se había transformado en una alegoría impresa en 1850, es decir, en una representación simbólica de las ideas que los próceres respaldaron con su firma. En el año 2010, mientras el país descubría un nuevo símbolo, los investigadores leían en él importantes mensajes enviados desde el pasado. La coexistencia de la alegoría de 1850 y de la conservada en la urna centenaria reflejaban diferentes formas de simbolizar la independencia del país. ¿Cuál era el origen del acta de la urna? ¿Quién y por qué decidió crear una alegoría en 1850 antes de la desaparición del Acta del Cabildo de 1810? El estudio de la historia del documento fundacional de la nación comenzaba a entregar más preguntas que respuestas. La copia del original del libro de Cabildo fue vista por última vez en 1872 en un acto que se realizó en la Plaza de la Constitución, donde el decano de la Universidad Nacional recibió este documento. Fue puesta en el busto de Acevedo Bernal y mientras el decano daba un discurso se desapareció, mas nunca se tuvo noticia de ellas. El hallazgo de distintas versiones de la misma alegoría implicó replantear el diagnóstico sobre su estado, pues no se trataba del estudio de una obra singular, pero tampoco de una serie. Establecer la fecha de la primera impresión de las actas de la Revolución de 1810 fue un proceso de investigación bastante complejo porque, por un lado, se emplearon herramientas y métodos de estudio propios de las ciencias exactas, fundamentalmente el estudio de los materiales, de los pigmentos, del papel, del tipo de fibras, pero por otro lado también se utilizaron herramientas de las ciencias sociales, fundamentalmente el análisis de los elementos plásticos, ¿cierto? Digamos que esta impresión ya nos daba pistas. Nacida en 1810,
Recreada en 1846 y multiplicada en 1850, el Acta de la Revolución fue desde su origen un objeto testimonial, signado por los azares de la nación que representa. Tras la investigación, el equipo de conservación tenía ahora evidencias suficientes para enseñarle a los colombianos las metamorfosis de su acta. Quizás esta investigación permita que los próximos 20 de julio, cuando se conmemore la independencia, este documento pueda ocupar el lugar que tuvo hace 100 años cuando fue protagonista. Quizás también los esfuerzos de todas las personas e instituciones involucradas, desde el dibujo de Simón Cárdenas o el viaje y la voluntad que llevaron a Duque Uribe a emprender este proyecto, queden reflejados en que las futuras generaciones de colombianos puedan celebrar sus ansias de libertad a partir de la reinterpretación de este documento monumento, el Acta de la Independencia.